¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Hay una diferencia entre la fornicación y el adulterio. Si una pareja que está viviendo en unión libre puede tomar la Santa Cena. Me gustaría tener claro el concepto de la autoridad espiritual. Donde me congrego enseña que no se debe juzgar a ningún pastor, aunque esté errado. ¿Cómo saber cuáles son los dones espirituales que tengo y cómo puedo aumentar en mis dones y en el uso de los dones espirituales? Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios o de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, de liderazgo, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com. Así podremos hablar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? ¿O qué pide Dios en el arrepentimiento? Y esa es una pregunta excelente para todos, porque eso es para la persona que nunca ha tomado su decisión de arrepentirse y bautizarse. Tiene que saber qué es el arrepentimiento. Y para los que somos cristianos, la vida cristiana es una vida del arrepentimiento continuo. Siempre parte de andar en la luz. En 1 de Juan es estar arrepintiéndonos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Podemos ver, y para empezar, toda tristeza por nuestro pecado no es el arrepentimiento. Solo el hecho que alguien tenga lágrimas y que diga lo siento y nunca lo malo vuelvo a hacer, no significa necesariamente que está arrepentido. Podemos ver una comparación de qué es la tristeza. Bueno, como dice Pablo en 2 de Corintios 7, verso 10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, hay dos diferentes formas de sentir tristeza por lo malo que hemos hecho. Uno vemos en Judas, el que traicionó a Jesús. Recuerda, después de traicionar a Cristo, recuerda lo que hizo cuando vio lo que había pasado y lo que había producido sus acciones. Estaba arrepentido, pero no arrepentimiento según Dios, sino del mundo. Porque ¿qué hizo? Regresó el dinero y se fue a ahorcar. Que cometió suicidio. Eso no es arrepentirse, no es dejar el pecado. Él estaba triste, pero siguió tomando sus propias decisiones y trató con el problema según su juicio. Después, por el otro lado, tiene a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Recuerda, él negó a Cristo 3 veces. Él traicionó a Jesús también. 3 veces lo negó y por lo menos en una de esas veces que lo negó, Jesús lo miró. Jesús escuchó su negación de él. Pero después, ¿qué hizo Pedro? Volvió a Jesús, estaba triste, salió, dice, a llorar, y después volvió a los discípulos, volvió a los seguidores de Cristo, y después de la resurrección, él volvió a Jesús. Y al final del Evangelio de Juan, vemos cómo Jesús lo restaura y se reconcilia con Pedro. Hay 2 clases de tristeza, hay 2 clases de arrepentimiento que vemos ahí. Uno es según el mundo, es tristeza nada más por sus acciones, pero sigue siendo su propio jefe. Y el segundo es de Pedro. Este es el arrepentimiento verdadero. Es tristeza que produce cambios. Esto es reconocer su pecado, confesar su pecado, sentir tristeza por su pecado y después cambiar, dejar el pecado atrás. Arrepentirse es estar yendo en una dirección, caer, levantarse e ir en la dirección opuesta. Es dejarlo, la rebeldía atrás. Este es el arrepentimiento bíblico. Y cuando uno toma la decisión de seguir a Jesús por arrepentirse y bautizarse, está tomando la decisión que va a dejar su rebeldía atrás de una vez
Y cuando un cristiano a diario se arrepiente de sus pecados, lo que está haciendo es reconocer su pecado, su rebeldía, y una vez más decidir, voy a dejar esta rebeldía, voy a dejar este pecado. El arrepentimiento es dejar, reconocer y dejar el pecado, dejar la rebeldía. La próxima pregunta es, ¿hay una diferencia entre la fornicación y el adulterio? La fornicación es cualquier acto sexual cometido fuera del matrimonio. Y el adulterio es la fornicación, actos sexuales cometidos entre dos personas que no están casados el uno con el otro, cuando uno o los dos está casado con otra persona. Entonces la fornicación es el pecado sexual fuera de matrimonio, y el adulterio es pecado sexual cuando uno o los dos están casados con otra persona. Y esa es la diferencia entre la fornicación y el adulterio. Sé que el adulterio es una clase de fornicación, es fornicar, pero con alguien que está casado con otra persona. Y los dos son pecados serios. En Hebreos 13, verso 4, mira lo que dice Dios: honrosos sean todos en matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La próxima pregunta es si una pareja que está viviendo en unión libre puede tomar la Santa Cena. En la pregunta, la persona que envía la pregunta describe que han estado en una relación de noviazgo por 6 años y están a 7 meses de casarse y viven en fornicación y quieren saber si pueden tomar la Santa Cena. Y la pregunta para mí, y la respuesta que voy a dar, es más grande que si solo pueden tomar la Santa Cena. Para empezar, ustedes no están en un lugar, en una relación saludable con Dios. El hecho que están viviendo en fornicación significa que ustedes han dejado su relación con Dios por estar en un pecado persistente, y están viviendo en un pecado persistente en vez de arrepentirse del pecado y vivir vidas puras. Entonces es bien serio el estado en que están. Hebreos 13, en verso 4, lo que leí en la última pregunta: honrosos sean todos en matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso aplica a ustedes por cómo están viviendo. Están bajo el juicio y la condenación de Dios. Más que tomar la Santa Cena o no, ustedes están lejos de Dios por el pecado persistente en que están viviendo. Y el único camino para ustedes es o casarse inmediatamente para salir de la fornicación, o separarse inmediatamente, pero inmediatamente dejar el pecado de la fornicación, o por casarse o por separarse físicamente. Es lo que tienen que hacer si quieren vivir en una relación correcta con Dios. No pueden estar bien con Dios mientras que viven en la fornicación. Y ahora, llegando a tu pregunta precisa, si pueden tomar la Santa Cena, le voy a recomendar que lea 1 Corintios 11, pero de ese capítulo voy a leer 2 versos, en el 27 y el 28. Dice: de manera que cualquiera que comiera ese pan o bebiera esa copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y come así del pan y bebe de la copa. Porque el que come, verso 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En el caso de ustedes, no deben tomar la Santa Cena, porque están tomando y comiendo juicio contra ustedes, porque están viviendo en fornicación, en rebeldía contra Dios, y en ese momento que uno debe recordar la muerte de Jesús y el perdón que tiene por estar en Cristo, y ustedes están recordando a Cristo y viviendo en rebeldía contra Jesús.
Entonces, más que tomar la Santa Cena, lo que deben hacer es arrepentirse y dejar la fornicación. La próxima pregunta. Me gustaría tener claro el concepto de la autoridad espiritual. Donde me congrego enseña que no se debe juzgar a ningún pastor, aunque esté errado. Los ejemplos que colocan es el de David con Saúl. Pues, sí, esa es una idea equivocada. La Biblia enseña dos cosas acerca del liderazgo en la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero antes, el ejemplo que están usando con David y Saúl para decir que no pueden corregir el pecado en un líder, es mal usar, mal aplicar ese ejemplo. En ese ejemplo, David tuvo respeto por el oficio, por el puesto de liderazgo que tenía Saúl. Pero él corregía a Saúl. Si lees el intercambio entre Saúl y David, cuando ellos hablaban, ves que David está corrigiendo, está confrontando su pecado, pero él respeta su puesto como el ungido de Dios. Entonces él no levanta su mano para matarlo, pero sí corrige su pecado. Y en este caso, en el Nuevo Testamento, hay dos cosas en cuanto a la autoridad. Los líderes en la iglesia, los ancianos, los pastores, tienen que guiar a la iglesia. En Hebreos 13, verso 17, dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Hay autoridad espiritual en la iglesia, y los líderes que Dios ha puesto en la iglesia tienen la responsabilidad de guiar a los demás, y los demás tienen la responsabilidad de seguirles en la obra, en el trabajo, en el reino. Hay autoridad espiritual, pero eso no significa que un líder puede hacer lo que quiere y puede pecar y que nadie le puede decir nada, porque los líderes son cristianos igual a todo lo demás, cristianos que tienen que ser confrontados, cristianos que necesitan corrección, cristianos que necesitan ánimo y cristianos que tienen una responsabilidad aún más grande de llevar una vida santa, porque están en una posición de enfrente de todos. Son el ejemplo, son los líderes de la congregación. Por eso Pablo dice en 1 de Timoteo 5, si quieres un verso que conteste tu pregunta, 1 de Timoteo capítulo 5, hablando de los líderes del pueblo, del pueblo de Dios. En el verso 19 dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. O sea, no anden chismeando, levantando falso testimonio contra los líderes. Eso pasa muchas veces, eso no debe pasar. Pero dice, cuando hay 2 o 3 testigos, cuando otras personas han visto el pecado de los líderes, ¿qué debemos hacer? El verso 20. A los que persisten en pecar, repréndenlos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, que debemos corregir a los líderes, exhortar a los líderes, de la misma forma que lo hacemos con todo lo demás. Si un líder está pecando persistentemente, debe ser corregido o confrontado por los hermanos que lo han visto, y si no hace caso, debe ser a los que persisten en pecar, que dicen: no, yo voy a seguir así porque yo no estoy pecando, o quién eres tú para decirme, o yo soy el pastor. O a los que persisten en pecar, dice: repréndalos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces sí, hay que corregir y confrontar y exhortar a los líderes igual como a cualquier otro cristiano. Y la próxima pregunta tiene que ver con cómo saber cuáles son los dones espirituales que tengo y cómo puedo aumentar en mis dones y en el uso de los dones espirituales. Y eso es algo que, pues, hay 3 capítulos en el Nuevo Testamento que hablan solo de eso. En 1 Corintios 12, 13 y 14, el apóstol Pablo explica que el Espíritu Santo es quien da los dones, y él da a quien los dones que él quiere, y él da cuando quiere. Dios es soberano
en dar dones y en equipar a los cristianos, a los hijos de Dios para trabajar en su reino. Y lo hace para provecho, para levantar el cuerpo de Cristo, para madurar el cuerpo, para traer personas de lejos de Jesús y ayudarles a entrar en una relación con Cristo y después ayudarles a seguir a Cristo por el resto de su vida, o sea, a cumplir con la gran comisión. Esa es la razón que el Espíritu Santo nos da los dones. Y ahí habla Pablo de muchos diferentes dones que nos dan. Y en el capítulo 3 se explica que el uso de los dones debe ser acompañado con amor y motivado por amor, o sea, a los demás, no para que yo me vea grande y poderoso y como el que puede, sino para que otros puedan conocer a Cristo por amor a los demás. Y en el capítulo 14 habla específicamente de cómo buscar los dones, de cómo pedir los dones y de cómo utilizar los dones, de cómo usar los dones en la congregación. Entonces te recomiendo que leas esos tres, de 1 Corintios 12, 13 y 14. Y más que todo, mi consejo para uno que quiere crecer en los dones de espirituales, tener más dones y usar bien los dones que tiene, es decir sí a todas las tareas que Dios te da, a todas las oportunidades de trabajar con gente, de trabajar en tu iglesia, de trabajar con ministerios, de discipular y estudiar con otras personas, hacer todo lo que Dios pone delante de ti. Y ahí verás que el Espíritu Santo nos da los dones que necesitamos para hacer los trabajos que nosotros tenemos de Él. Cuando Él pide que hagamos algo y nosotros empezamos a hacerlo sin saber cómo, yo no sabría cómo estudiar con esa persona, no sabría qué decir, pero tengo la oportunidad de pedirle un estudio, le voy a pedir un estudio, si Dios me abre la puerta, voy a llegar al estudio y voy a hacer lo mejor que pueda. Y el Espíritu Santo nos da palabras, nos da sabiduría, nos da profecía, nos da discernimiento, o sea, para cumplir con cada tarea que nos da. Dios nos da lo que necesitamos para hacerlo, y eso más que todo es la habilidad, el don de poder hacer lo que Él pide que hagamos. Entonces, si quieres crecer en tus dones espirituales, empieza a decir sí a más trabajos en la iglesia y en el discipulado, en el reino de Jesús. Y verás que Dios multiplicará los dones que te da según las tareas que tú estás haciendo en su reino. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Muchas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Ahora, si tú tienes una pregunta de Dios, o una pregunta de lo que sea, mándame la pregunta, preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó ese episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y si quieres más videos como este, síganos aquí en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.